El místico sabe que la pulcritud lo salva. El místico sabe que la pulcritud salva en general a lo humano. Ese es el gran saber del místico. El místico pío considerará a lo pulcro como algo objetivo fuera de sí y quizás también detectado dentro de sí, porque el místico cree, el pío cree que participa de la pulcritud de la que todo participa y de la que todo es. Considera que la pulcritud es algo objetivo que llama, que convoca, que ama y que permite una participación hacia, hacia lo cual entonces hay que tender, hacia lo cual entonces habría que abrirse, hacia lo cual entonces habría que arrojarse para salvarse. El místico pío considera al arrojo en la belleza, su redención, y a su vida, hablando de lo bello, buscando lo bello, como una convicción o como una vocación, como un llamado. Por su parte, el místico impío considera a lo pulcro una presunción imaginaria. Imaginario aquí quiere decir que da consistencia, que da estatura, que presume como un modo defensivo para no sucumbir a la angustia de lo absurdo. El místico impío habrá conocido lo real, pero si todavía tiene la defensa de lo imaginario, puede recubrir a lo real con pulcritud. La pulcritud es la última defensa, ya no metafórica, ya no sintáctica, del sostén del sujeto ante lo real. Que lo real sea sentido como pavoroso o como pulcro no habla en sí nada de lo real. Y aquí no estoy entendiendo lo real solamente como lo que está por fuera de la persona, sino también como aquello que lo constituye. Que lo real sea sentido como pavoroso o como pulcro son aún modos defensivos de un sujeto estatuido ante lo pulcro, diluido al máximo por el facto místico, pero aún con la posibilidad de recubrir de alguna manera. Con lo pulcro se puede observar lo real como poniendo unas gafas de sol o un lente oscuro para mirar un eclipse. Hay algo que todavía puede verse sin quemar la vista, mientras que si se siente pavor, el místico impío sentirá pavor porque no encuentra qué poner delante, pero aún queda algo de él que tiende a la huida. El pavor es una sensación con la que el místico impío huye ante aquello que lo avasalla y lo diluiría y lo disolvería para siempre. La pulcritud entonces sería el modo defensivo con el cual se huye de la angustia y puede mirarse de frente con un cierto filtro a lo real. ¿Qué diferencia entonces al místico pío y al místico impío en cuanto a lo pulcro? Que el místico pío considera que lo pulcro es algo objetivo por fuera de sí y dentro de sí, mientras que quizás el místico impío sepa quizás que eso pulcro lo ha puesto él como defensa. Como fuere, yo sigo sin estar muy convencido
de la eficacia de la distinción entre místico pío e impío que he logrado hacer. Todo lo que yo digo en estos videos y acerca de estos temas y acerca quizás de todo, es difícil y siento que no logra, digamos, brindar definiciones eficientes o propicias, pero justamente porque el tema es aquello inefable y no me preocupa demasiado porque sé que cualquier cosa que se diga, y eso lo saben muy bien los místicos píos, como Dionisio, Areopagita, nada de lo que se diga alcanza, nada de lo que se diga es suficiente. Por lo pronto, ¿qué saben los místicos? Sean píos o sean impíos, aun cuando todavía no esté convencido del modo en que he logrado palabrear y conceptuar esta taxonomía o estas divisiones o variaciones entre místico pío e impío, que quizás sean inapropiadas, ya las reconsideraré luego. Como fuere, ¿qué saben los místicos? Todos, creo yo, que la belleza salva, que la pulcritud salva, sea porque se cree en ella objetivamente, sintiéndola como un llamado, como una necesidad de apertura para poder percibirla mejor y para poder arrojarse a ella como el místico pío, o sea, entendiéndola como un modo de defensa ante lo real que en todo caso quiere mirarse. ¿Qué es lo real? En este pequeño contexto se pueden dar múltiples definiciones, incluso lacanianas: es lo imposible, es aquello que insiste, es aquello que se repite, etc. Pero aquí quiero dar otra definición para lo místico. Lo real es lo desiderable por excelencia. Cuando hablo de que el místico impío pone la pulcritud como defensa, no significa que sea algo de lo que quiere huir, incluso el que siente pavor. El que siente pavor quiere huir, pero no ha hecho sino buscar lo real todo el tiempo. Aquí el pavor y lo pulcro no deben ser entendidos como un no querer saber de lo real y no querer a lo místico, sino como consecuencias ineludibles de haberlo hallado, justamente, de haber hallado lo deseado. Lo místico es lo deseado, lo buscado, mientras que la gran mayoría de seres humanos buscan quedarse en las explicaciones metafóricas, sintácticas, congruentes de la cultura y de la alienación de lo simbólico. Los místicos buscan lo real, desean lo real. Y no es sino escuchar cómo, o leer cómo lo que dicen los místicos píos. Es aquello así, desde Aristóteles, incluso con el motor inmóvil, que siente que todas las cosas tienden por amor a eso inmóvil, a ese primer motor, que todo lo mueve, pero él no se mueve y hacia lo cual todo tiende. Trasponer luego la figura de Dios en el cristianismo en ese lugar es entendible. Es decir, el místico busca lo real, busca aquello que siente que lo causa, aun cuando el costo sea la disolución, aun cuando el costo sea el pavor, o aun cuando el costo sea poner la pulcritud como defensa, para poder mirar mejor. Es que la pulcritud se pone como defensa, como se pone el lente con el eclipse para poder fijarse mejor, aun cuando lo obscurezca, aun cuando se pierdan los detalles. El pavor, como la pulcritud en ambos místicos, no son un repudio de lo hallado, no son un deseo de no encontrar el hecho místico. Al contrario, no han hecho sino buscarlo, o cuando lo han padecido no han querido sino repetirlo, aun cuando tenga los efectos devastadores y estragadores sobre el pequeño yo, sobre la pequeña consistencia imaginaria de lo que se ha creído ser. El místico sabe que la belleza salva. No salva de lo real, sino salva porque ilumina. ¿Qué es lo que ilumina? Justamente, salva porque percata al sujeto de que no es enteramente el yo. Salva
porque ilumina, es decir, porque percata, porque advierte de la existencia de lo real. Lo real existe. Bueno, todo existe, existe lo simbólico, existe lo imaginario, existe lo real, pero lo real existe como aquello desiderable que se encuentra. Pero el hecho místico siempre es fugaz, el sujeto vuelve a construir el yo, pero será siempre un yo percatado. Los místicos cristianos, no me acuerdo si era Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz, ya no me acuerdo cuál de ellas dos era la que después de haber tenido los episodios místicos o los factos místicos, o incluso creo que también podía ser San Agustín, ya no recuerdo, perdón, Santo Tomás, ya no, bueno, ya no recuerdo cuál era, el que decía que, la persona que decía que deseaba morir, pero no porque no amara la vida, sino porque seguir vivo era estar aún separado sin gozar eternamente de eso, de lo que se había percatado. Es decir, que por mucho que el sujeto esté en un hecho místico no se disuelve del todo. Sigue habiendo una percatación de que hay otra cosa y de que él aquí está en otro lugar. Y por eso justamente sigue existiendo la pulcritud o el pavor, porque aún no son una sola cosa. Es que el hecho místico es el atisbo de la unión y de la disolución sin lograrla plenamente, pero habiendo participado de algo de lo que, como aún no se es plenamente con eso, se puede o sentir pavor o se puede sentir la pulcritud, esa sensación de comunión. Pero es una sensación de comunión que todavía el sujeto siente como sujeto y cuando vuelve sabe que no fue todo aún, no fue uno aún, no hubo una comunión plena aún. Y entonces los místicos, por ejemplo, píos, sienten que la única manera verdadera, real, eterna de lograr esa comunión es con la muerte, donde ahí sí ya se gozaría eternamente de eso, porque los místicos cristianos creen en la eternidad del alma y en sentarse a la derecha del Padre, etc. Lo que quiero decir es que la pulcritud y el pavor no son, a ver, son el encuentro de lo real sin haber sido todo lo real, sin lograr ser todo lo real porque sigue habiendo sujeto. El que haya pavor o el que haya pulcritud demuestran que aún no hay comunión plena, porque el pavor y la pulcritud son cosas que pone el sujeto aún. Pero ¿qué saben los místicos? Que la belleza salva, que la pulcritud salva y que la belleza ilumina, advierte, percata de la labilidad del yo, de la inanidad del yo, de la existencia de lo real, de la existencia imaginaria de lo imaginario, de la existencia simbólica de lo simbólico, de la existencia de la pulcritud como posibilidad de advertir a lo real. Si la pulcritud o la belleza no nos salva, entonces ¿qué? Lo sabía Platón a su manera, con Eros, que tiende a lo bello. La manía de Eros es la manía mística, una de las múltiples manías. Eso está muy explicado en el Fedro, por ejemplo. El Fedro que habla de que cada uno de los dioses participa o permite participar de una manía. Las mayores cosas para nosotros vienen a través de la manía, decía Platón. El místico es quizás uno de los pocos seres humanos que logra acceder más cerca a la satisfacción del deseo de lo real. Es el que se ha rasgado todo, se ha destruido todo, dejando prácticamente su fantasma, su sujeto, para ver de frente, con lo poco que queda, que es lo único que hay, a lo real deseado. El místico es un valiente si lo busca, o un afortunado si encuentra el hecho místico sin estarlo buscando, que creo que también he hablado de esos que no estaban advertidos y de repente se les cae lo simbólico.
Lo místico entonces no sería un trauma, aun cuando sea pavoroso, si se siente como iluminación, si se siente como percatación y si existe lo pulcro. La diferencia entre el trauma y el hecho místico está en la posibilidad de poner lo pulcro, con lo cual el sujeto siente que ha participado de algo que lo transforma como conocimiento. El trauma quizás sea un conocimiento indeseado, como algo de lo que siempre se quiere tapar o huir. En cambio, el místico no, por mucho pavor que sienta, no sienta que eso que ha conocido es algo traumático, aunque puede haberlo herido y puede haberlo desgarrado, pero es algo que desea. El místico desea lo real, mientras que no sé si en el trauma de lo real desea huirse. Son dos deseos distintos. El místico no puede dejar de hablar del hecho místico. El místico quiere comprender el hecho místico e incluso muchas veces retornar constantemente al hecho místico. En cambio, bueno, es que no sé, porque hubiera podido decir que el sujeto no quiere repetir su trauma, pero la compulsión a la repetición no hace sino demostrar que hay un deseo masoquista de repetición. No he podido tampoco zanjar la diferencia entre el encuentro de lo real que hace trauma y el encuentro de lo real que hace hecho místico. No sé todavía cómo diferenciarlos. Este video podría sintetizarse entonces como el místico sabe que lo pulcro, que la belleza salva, el místico busca lo real y se ha despojado de casi todo para llegar al borde del universo de lo humano, para encarar de frente el calor de lo real, la luz de lo real, que no es más que aquello que desea el místico. Y que el místico pío, como por Hipálaje, cree que es lo real lo que lo desea a él.